Bien, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Arrancamos, ¿no?, con los comentarios sobre los hechos políticos más resaltantes. Y es un poquito lo mismo que dejamos el día martes. Porque, claro, el día martes se anunciaba la decisión del gobierno norteamericano, la última instancia, el Ejecutivo, decidiendo a través de Secretaría de Estado, que vendría a ser, ¿no?, la par de Cancillería, sí, hemos aceptado que Alejandro Toledo sea extraditado al Perú. Pero claro, todavía habían cosas pendientes, sobre todo con el juez Hickson. Ustedes lo recordarán, el juez Thomas Hickson. ¿Qué es lo que ya sabíamos el día martes que iba a suceder? Tanto así que ayer contábamos, ¿no?, este artículo, ¿no?, que buscaba defender a José Domingo Pérez. Y claro, en la nota decía que a José Domingo Pérez y a Rafael Vela no los dejaban hablar, no los dejaban conversar, no los dejaban dar entrevistas. José Domingo Pérez no querrá dar entrevistas por el papelón que viene haciendo en el caso Cócteles, pero lo que queda claro es que a Rafael Vela nadie le impide hablar. Ayer ha estado, ¿no?, en una maratón de entrevistas desde temprano hasta la noche, y claro, nadie caía en cuenta que no es ningún logro el hecho de que se haya logrado la extradición por parte de la Fiscalía. Más bien debería no generar preocupación, pero debería generar motivación en el equipo Lavajato lo cercano de la posible llegada de Alejandro Toledo, porque cuando esté aquí es que vamos a ver efectivamente qué tan rápido, qué tan eficiente, porque esto sí hay que decirlo, a diferencia del caso Cócteles, el caso de Alejandro Toledo debe ser el caso más fácil, más sencillo de acusar por parte de la Fiscalía y de lograr una sentencia condenatoria por parte del Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque tienes todo el rastro de dinero, o sea, es un caso paradigmático de la recepción de una coima. Son dos coimas, en verdad, pero tanta ignorancia cuando le hacen las entrevistas a Rafael Vela. Son dos coimas, en verdad, la de Odebrecht y la de Camargo Correa. Nadie le ha preguntado al señor Vela Barba, que ayer se pasaba muy orondo, sobre la situación, por ejemplo, de la empresa Camargo Correa. ¿Ya firmó un acuerdo de colaboración eficaz? ¿Hay algún detenido investigado de la empresa Camargo Correa? Más allá de la investigación que le ha hecho Indecopi, sobre ello ha informado en profundidad Carla Ramírez en su momento. ¿Hay algo con Camargo Correa? No tienen absolutamente nada. Pero claro, nadie le pregunta eso. Y cuando una de las entrevistadoras le decía, bueno, sí, ha quedado claro con la coima, ni siquiera, o sea, es tan vivaracho, ¿no?, tan sinuoso el fiscal Vela Barba, que ni siquiera se atrevió a decir, no, disculpe, entrevistadora, también está la coima aprobada de Camargo Correa. Pero claro, como no tiene absolutamente nada concreto contra Camargo Correa y nuevamente un tema de impunidad absoluta, ni dijo pío. Pero bueno, vuelvo al tema. Ayer, cuando, desmintiendo todo lo que todo el lloriqueo de José Domingo Pérez respecto a la situación en la Fiscalía, Rafael Vela se paseó por todos los programas. Parece que saló la situación de Alejandro Toledo. Porque, vuelvo al día martes entonces, lo que decía, ya sabíamos que había un pedido de la Fiscalía norteamericana al juez Hickson, en el cual le pide justamente revocar la libertad bajo fianza de Alejandro Toledo. Esto con el objetivo de tenerlo detenido, tenerlo en una celda bajo custodia, y a partir de ahí, una vez que se definan los temas, digamos, operativos, prácticos, decidir si es que lo mandan en un avión comercial, si es que vienen miembros de la policía del Perú finalmente a llevar esposado, ¿no?, o finalmente vigilarlo en un vuelo comercial, qué sé yo, pero ponerse ya a la parte operativa con la policía de Estados Unidos, con la policía del Perú y seguramente con Interpol para el traslado. Ese era el primer paso. Eso se va a ver de todas maneras el 9 de marzo. El juez Hickson seguramente va a aceptar el pedido de la Fiscalía y va a revocar esa libertad. Alejandro Toledo no ha querido entregarse, porque también había la opción de que Alejandro Toledo, sin necesidad de que el juez Thomas Hickson, digamos, ¿no?, revoque la libertad bajo fianza, señor Alejandro Toledo iba con su grillete y se acercaba a ¿no?, el juez, a donde el alguacil, etcétera, y se entregaba como diciendo, bueno, sí, efectivamente ya agoté mis posibilidades, estoy dispuesto a ir al Perú. Pero bueno, eso no ha sucedido. Entonces, 9 de marzo, el juez
Thomas Hickson define ese tema. Pero repito, esto ya lo sabíamos el día martes. Sabíamos que teníamos que esperar al 9 de marzo. La novedad es que hoy ha entrado al juego otra jueza, que ya había tenido también un pronunciamiento sobre el caso de Alejandro Toledo, entiendo que el año pasado, en junio del 2022. Se trata de la jueza Laurel Willer, ¿ok? Ella, ¿qué es lo que ha hecho? Ella ha paralizado la extradición por una semana o en su defecto, se pronuncie el Tribunal Superior de Estados Unidos, el 9º circuito, ¿no? Lo que se conoce como la Corte de Apelaciones del 9º circuito. ¿Qué fue lo que le pidió la defensa de Alejandro Toledo a la jueza Willer? Le pidió justamente esto que le ha otorgado, pero el pedido principal, el pedido número 1, este era un poquito, no, si no me sale el 1, me sale el 2, que es el que le ha salido. El pedido número 1 era que la jueza Willer, sin necesidad de que se pronuncie el 9º circuito, ¿no? La Corte de Apelaciones del 9º circuito, sin necesidad de que ellos se pronuncien, la jueza Willer diga, a ver, vamos a suspender la extradición de Alejandro Toledo hasta que la Corte de Apelaciones del 9º circuito resuelva, miren la diferencia, resuelva, no es que se pronuncie, sino resuelva, es decir, llegue a una resolución final sobre el pedido de habeas corpus de Alejandro Toledo para no ser extraditado al Perú. Eso no se lo dio la jueza Willer. Lo que sí le ha dicho es, voy a suspender una semana, ¿ok? Voy a suspender una semana la extradición y vamos a esperar que se pronuncie la sala de apelaciones del 9º circuito. Pronunciarse no necesariamente es llegar a una resolución sobre el pedido de habeas corpus. Ellos podrían decir también que efectivamente no, vamos a seguir con el proceso del habeas corpus, pero nosotros no vamos a suspender absolutamente nada. O podría ser que la Corte de Apelaciones del 9º circuito diga, bueno, efectivamente se suspende la extradición hasta que nosotros lleguemos a una conclusión respecto de el habeas corpus presentado por Toledo Manrique, que podría tardar meses. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido el día de hoy? Se ha abierto una posibilidad para que Alejandro Toledo ya no venga, como lo había estado indicando Rafael Vela y aquí en este programa el día martes, que solamente se trataba de que el juez Hickson le revoque la libertad, lo tenga la policía, se ponga de acuerdo con el Ejecutivo peruano y que finalmente venga a nuestro país, regrese. Entonces, repito, no es que ha suspendido hasta nuevo aviso, sino que le ha dicho, yo te doy una semana de suspensión o hasta que se pronuncie la Corte del 9º circuito de apelaciones. Ahora lo que tiene que hacer Alejandro Toledo es, con esta resolución de la juez Willer, tiene que presentar a más tardar el lunes 27 justamente este pedido a la Corte de Apelaciones del 9º circuito. Conclusión, yo sé que es medio complicado, pero la cosa queda en stand-by, la cosa queda en veremos. Esperemos, lo más probable es que Alejandro Toledo, el 9 de marzo, efectivamente, el juez Hickson le revoque la libertad bajo fianza y que seguramente la Corte de Apelaciones diga, bueno, yo me voy a pronunciar en mi momento, pero no es que voy a suspender la extradición hasta nuevo aviso, hasta que yo resuelva. Así que, si eso se decide, Alejandro Toledo estaría viniendo acá. Por ahí justamente van las balas. La otra pepa de esta noticia, más allá de lo que acabo de decir, que se abre una posibilidad de que una instancia superior, la Corte de Apelaciones del 9º circuito, diga, no voy a extraditar a Alejandro Toledo. La otra novedad es lo que va a fundamentar a Alejandro Toledo para que este habeas corpus sea aprobado en segunda instancia por esta Corte de Apelaciones del 9º circuito. ¿Y qué es lo que ha dicho? Aquí seguramente Alejandro Toledo le va a pedir ayuda, no sé, al Instituto de Defensa Legal, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Quizá le pide también, no sé, que Gaela le mande una carta o por ahí Verónica Mendoza. ¿Ok? Porque, ¿qué es lo que plantea? ¿Ha oído la música? ¿Ha oído la música cuando justamente se quiere politizar, ¿no? Para intereses ideologizados y no contar finalmente lo que
es todo el panorama. Un panorama que ha habido violencia, un panorama que ha habido efectivamente excesos y probables de delitos, pero que ha tenido justamente la causa en manifestaciones violentas, delincuenciales, inicialmente asusadas por la gente de Pedro Castillo, que había perdido el poder, y también con grupos del neosenderismo, hay que decirlo. Claramente no son la mayoría, claramente fueron los que iniciaron, pero bueno, esta narrativa, ¿no? Este cuento de estos organismos de derechos humanos son usados por el corrupto Alejandro Toledo para evadir ahora el brazo de la justicia. ¿Qué es lo que ha dicho ahora Pedro Castillo? Miren lo que dice. Nota de La República. Dice, la jueza Laurel Biller solo acogió el argumento de Toledo Manrique respecto al eventual daño irreparable en su contra al regresar al Perú en un contexto de violentas protestas tras la vacancia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte. ¿Qué es lo que dice? Cuando yo reviso el caso, cuando veo los indicios, antes de justamente iniciar el juicio, yo veo que acá hay indicios razonables para pensar que se habría cometido un delito. La justicia norteamericana no sentencia, pero obviamente hace un análisis si es que efectivamente esos delitos que se le imputan en el Perú también son delitos en los Estados Unidos. Si es que finalmente hay elementos convincentes de que puede haber un tema de lavado de activos, si hay elementos convincentes para definir que ha habido el pago de una coima. Todo eso para la justicia norteamericana hay elementos de sobra. Pero lo que ahora plantea, y le da la razón la jueza Biller, es justamente si es que la situación en el Perú asegura que vaya a ser juzgado bajo la figura de un debido proceso. Si es que no hay violaciones de derechos humanos, si es que no se le va a respetar sus derechos, su debido proceso, y se le va a meter finalmente a una cárcel por angas o por mangas. Es decir, lo que estos grupos ideologizados han querido venderle al mundo. Más allá de los problemas de los excesos, delitos, que no me cansaré de decirlo, por eso están avanzando las investigaciones en fiscalía. Lo que se ha querido vender, la dictadura cívico-militar, autoritarismo, estamos igual que Cuba. No, bueno, de Cuba ellos no dicen, ¿no? Finalmente de otros países, etcétera, porque claro, cuando se mete con la izquierda, nada absolutamente. Termino. Dice, el abogado de Toledo, esta es nota de La República, lo que ha indicado. Las condiciones son mucho más peligrosas que hace un año, dice la defensa de Alejandro Toledo. Desde la destitución del presidente Castillo, el país ha estado en estado de emergencia, lo que resultó en la suspensión de varios derechos constitucionales, incluyendo la libertad de tránsito, la libertad de reunión, el derecho a la privacidad en el hogar. El resultado ha sido violaciones desenfrenadas de los derechos humanos, el uso de fuerza excesiva y letal contra la población indígena y la muerte de al menos 48 personas asesinadas por la fuerza. Ellos ya se fueron ya. Bonito, pues, el mismo discurso que la coordinadora, ¿no? Asesinadas, ni siquiera hay una investigación. Porque claro, lo más probable es que sea un homicidio culposo. Pero claro, el asesinato tiene otra connotación, y ya el término ejecución extrajudicial, que tanto le encanta usar a la coordinadora, ¿no? Que comienza a hacer los cálculos de lo que puede ganar en instancias internacionales. Todo esto es justamente utilizado ahora por la defensa de Alejandro Toledo. ¿Qué es lo que definirá la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito? Eso finalmente va a haber que verlo. Está confirmado que el 27 de febrero Alejandro Toledo va a presentar este recurso, por lo tanto se va a tener que esperar un pronunciamiento de esta Corte. Así que todo nuevamente queda en stand-by. No se vayan de boca, pues, fiscales. ¿Para qué abriste la boca? ¿Para qué quererse cortar el jamón? Solamente recordemos una cosa, la Fiscalía peruana no jugó ni un papel en el tema de extradición. Les cuento un poco. Lo que hace la Fiscalía es enviarle todos los documentos a los Estados Unidos, y ahí una fiscal norteamericana hace el papel de los fiscales peruanos. Es decir, la Fiscalía norteamericana es la que se juega, se compra el pleito de hacer que finalmente Alejandro Toledo sea extraditado. Es decir, ellos revisan la documentación, repito, uno de los casos más contundentes, ¿no?, para tener una sentencia condenatoria a la de Alejandro Toledo en el caso Ecoteva y las coimas en Interoceánica. Esperemos que esto se solucione y que finalmente Alejandro Toledo venga. Porque Alejandro Toledo, más allá de que hay gente que tiene sueños húmedos, ¿no?, creyendo que van a recuperar un canal de uno familiar, son unos wet dreams, una cosa alucinante. Hay una entrevista con Bela Barber, una cosa, prácticamente le decía, y si Alejandro Toledo cuenta y me devuelven mi canal, Alejandro Toledo también va a poder ser liberado por colaborador eficaz. Ya no se puede, ya no seas paloma. Lo más probable es que Alejandro Toledo sí, más allá de que va a recibir una sentencia condenatoria,
tenga toda la intención de contar, ya sea a nivel judicial, ya sea a través de un libro, ya sea a través de entrevistas, todas las cosas que sucedieron durante su gobierno, que seguramente hay muchísimos otros casos de corrupción vinculados a ministros, a un montón de gente que estuvo al costado de Alejandro Toledo y que, como bien ahora sabemos, la corrupción no pululó como en su casa, en ese gobierno, en los siguientes y para atrás, no, sin límite, la verdad. Esa es la situación entonces, a esperar, repito, el 27 se va a presentar, lo más probable es que el 9 de marzo el Hickson efectivamente levante, revoque la libertad, ahí Alejandro Toledo podrá volver a prisión, pero con esa posibilidad de esta Corte de Apelaciones del 9º Circuito, así que todo nuevamente en stand-by. Ese era un tema también. Solamente rápidamente, para conocer un poquito más de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano. Se reunió con Lilia Paredes en México, en el DF, ¿no? En la casa de gobierno. Esto parece, claro, siempre Andrés Manuel López Obrador parece querer siempre mandar señales, ¿no? Al gobierno de Dina Boluarte, a todos los peruanos, porque claro, lo hace de manera pública y cada vez que puede también cuestiona el gobierno de Dina Boluarte. Se reunió entonces, la nota del Diario Universal de México es curiosa porque menciona 2 veces que seguramente se prevé, dice, que la esposa de Pedro Castillo le pida al presidente López Obrador que interceda ante la ONU para que Pedro Castillo regrese a gobernar en Perú. Yo no entiendo qué tendría que haber la ONU o qué podría plantear la Organización de Naciones Unidas para hacer que Pedro Castillo vuelva al gobierno. Me parece un sinsentido, no veo por dónde. La ONU no tiene ningún tipo de autoridad para plantear justamente ese tema. Creo que ni la Corte Interamericana, más allá que dijo que efectivamente que fue un golpe de Estado, pero regresarlo al poder, la verdad. Y solamente para conocer a Andrés Manuel López Obrador, porque él habla de la democracia, de la decisión del pueblo, ¿no? Cuando son gobiernos autoritarios, etcétera, pero todo eso esconde justamente, ¿no?, su sesgo ideológico y, a ver, la hipocresía, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre cuento la historia cuando perdió, cómo se tomó la plaza, el Zócalo, la plaza principal en México DF, se quedó creo que 7 meses sin reconocer su derrota. Es decir, igualito que Keiko Fujimori y compañía con el cuentito del fraude. Igualito. Lo mismo que el Chi, Andrés Manuel López Obrador, exactamente hizo él. 7 meses sin dejar la plaza principal en México DF. Llora que te llora, que te llora. Andrés Manuel López Obrador se llena la boca de la democracia, de la decisión del pueblo, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero solamente 2 pastillitas para que conozcamos quién es Andrés Manuel López Obrador y cómo finalmente todo es bururú. Lo primero, ¿a quién saludó, recibió y le dio la máxima condecoración del gobierno mexicano? Nada más y nada menos que a Miguel Díaz-Canel. Ni siquiera el dictador, él es el chupe de los dictadores. Primero fue obviamente Fidel Castro, luego Raúl Castro y ahora Miguel Díaz-Canel, que lo nombraron entre amigos, ¿no? Miguel Díaz-Canel, para Andrés Manuel López Obrador, es una persona ilustre, un huésped ilustre de México que merece todos los honores porque es un demócrata carta cabal. Y lo otro, sabemos cuál es la situación de Nicaragua y la situación de Daniel Ortega y su esposa, Murillo, si no me equivoco, que seguramente van a jugar a traspasarse el poder como lo hizo Néstor Kirchner con Cristina Fernández. Creo que lo conté, no sé si fue el día martes o el domingo, pero le quitaron la nacionalidad a no sé cuántos, ¿no?, ciudadanos, se robaron sus propiedades. Y ahí, en un ejemplo, digamos, de consecuencia, que aquí saludamos, Gabriel Boric, más allá también de ser un gobierno progresista, cercano, como lo vimos en el foro de UNASUR contra el Perú, palabras duras, pero es bastante más consecuente que estos dinosaurios, ¿no?, de izquierda, Miguel Díaz-Canel, Andrés Manuel López Obrador y el guerrillero Petro, Gustavo Petro, presidente de Colombia. Gabriel Boric ha recibido a estas personas, ¿no?, retiradas de su nacionalidad, los ha recibido en Chile, y sin embargo a Andrés Manuel López Obrador se le ha preguntado varias veces por la situación de Nicaragua y no ha querido decir ni pío. No ha querido decir absolutamente nada. Eso solamente muestra la incapacidad
y la hipocresía respecto de derechos humanos, respecto de democracia, respecto de respetar las elecciones y la decisión del pueblo, etcétera, etcétera. Porque si no puedes llamar por su nombre a una dictadura como la de Daniel Ortega y no puedes ayudar a las personas que han sido víctimas de las violaciones a sus derechos humanos por parte de Daniel Ortega, ¿de qué estamos hablando? Pues, o sea, yo creo que sinceramente, José, ya de Andrés Manuel López Obrador deberíamos pasar porque el hombre es una farsa, es una hipocresía andante. Esto fue lo que dijo cuando le preguntaron respecto de la situación de Nicaragua en estas famosas mañaneras, ¿no? 5 de la mañana. El hombre sí es madrugador, eso sí, el hombre sí es madrugador. A ver, pónmelo. México siempre ha estado abierto a dar protección y hacer valer el derecho de asilo. No, sencillamente si se solicita, si se pide, si lo consideran posible, nosotros estamos en la mejor disposición. Bien, bueno, no, y ahí le insistía, pero no quería decir nada, pero ven el tartamudeo de no querer decir las cosas por su nombre. Y claro, lo que le estaban preguntando en verdad, ¿hay alguna condena? ¿Es un dictador Daniel Ortega, sí o no? Y finalmente van a presentar, están dispuestos a acoger a las personas que han sido víctimas del dictador Daniel Ortega. Él no dice que sí, él dice, si me lo piden. No dijo, si me lo pide Lilia Paredes. Ella ya lo había planeado con Pedro Castillo justamente para recibirlo. Entonces, todas esas contradicciones, ¿no? Así que de Andrés Manuel López Obrador, la verdad, pasar. Una pena por México, pero claro, México y los mexicanos son mucho más que quien los representa actualmente en el gobierno Andrés Manuel López Obrador. Lo último, ya nos vamos, hay tiempo para más. Lo del Tribunal Constitucional creo que finalmente lo dejamos para el día domingo. Conmigo, en breve regresamos porque ahora los dejo con Coqui González y los deportes. Bloque Deportivo. El bloque deportivo de Latina. Bien, ya nos vamos, pero no, hay una buena noticia justamente para acabar el día. No tiene nada que ver con política, afortunadamente. Música, ¿no? Y finalmente un talento peruano que logra el triunfo. Hablamos de Milena Wharton, que se acaba de consagrar en el Festival de Viña del Mar. Ahí tienen las imágenes al ganar la Gaviota de Plata en la categoría Mejor Cantante Folclórica. Feliz, ¿ah? Enhorabuena, enhorabuena. Bien, nos vamos conmigo hasta el domingo en Sin Medias Tintas. Chao, chao, gracias.